Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Gracias, pues muy buenos días a todos en todos los campus virtuales y reales. Es para mí un placer estar participando en esta serie de videoconferencias que tienen que ver con las cuencas, y una de las experiencias que les queremos comunicar como parte del equipo interdisciplinario de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro es precisamente el cómo aprendemos de cuencas, cuál ha sido la experiencia nuestra para aprender acerca de cuencas, ¿no? Debo decirles que en ese sentido la cuestión es tratar de entender precisamente qué es una cuenca. Y yo creo que aquí hay dos frases que para mí se me hacen muy importantes. Son de Gary Snyder, un poeta, un representante muy fuerte de lo que se los está llamando como la Deep Ecology o ecología profunda, y que en esas dos frases está resumido una buena parte de lo que tenemos, de la manera de pensar acerca de las cuencas, ¿no? La primera es: la cuenca tiene una serie de límites y nosotros ponemos los límites. Y la segunda es que definitivamente es la gente que vive en las cuencas la que es la línea última de defensa de la integralidad en la relación hombre-naturaleza, ¿sí? dentro de los próximos años, ¿no? Y esto tiene que ver porque en el pasado se habló mucho de el manejo de cuencas desde un punto de vista, por ejemplo, para solucionar problemas relacionados con el agua y con el suelo. Se habló también, después de una serie de pasos, sobre todo en Latinoamérica, se habló de la cuestión de vamos a estimular la producción a través del manejo de cuencas. Y después de eso pasamos a ver el manejo de cuencas como una cuestión muy relacionada con la gente, en la cual se veían las cuestiones de tipo participativas como la parte central del manejo de cuencas. Y yo creo que tenemos que darle una nueva connotación, y esa connotación precisamente ha sido proceso de varias discusiones desde la Agenda 21 y que tienen que ver con la importancia del patrimonio natural. Esa importancia del patrimonio natural, en donde, ¿qué hacemos si no tenemos recursos naturales? Esa es la pregunta. ¿Qué haríamos si en el futuro no tenemos agua, suelo o vegetación? Nada. Entonces, se vuelve central la cuestión de la conservación del patrimonio natural. ¿Para qué? Para manejar cualquier tipo de territorio. Y en ese sentido, una de las cosas importantes es que la cuenca es multidimensional. La cuenca tiene muchas áreas funcionales, pero esas, las áreas funcionales, las que estamos acostumbrados, es la cuenca alta, media y baja, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el funcionamiento de la cuenca. Hay una fuerza vital en la cuenca, que es la fuerza de gravedad. Nosotros estamos anteponiendo desde nuestra perspectiva, dentro de la maestría en manejo de cuencas, otra fuerza, ¿sí? Y es una fuerza económica que va de la parte baja hacia la parte alta de la cuenca, ¿sí? Entonces, creo que entre esas dos fuerzas y toda esa serie de cuestiones que se ven ahí en la diapositiva, desde la parte alta, una zonación longitudinal, una zonación vertical, una zonación longitudinal, nos lleva a ver que la cuenca es muy compleja, ¿sí? Sumamente compleja, y por lo tanto necesita una aproximación inter y transdisciplinaria. Creo que es una de las principales situaciones o de las principales características que tiene el trabajar en la parte de cuencas, ¿no? Si realmente queremos manejar la cuenca, necesitamos tener varios enfoques, y esa es una parte de nuestra propuesta. Uno, el estar centrado en soluciones, ¿no? Necesitamos tener
pensar en qué vamos a solucionar, cómo lo vamos a solucionar, antes de pensar en los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas ya los conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos cuáles son los problemas que se presentan en una cuenca. La cuestión es que donde necesitamos innovar es en la parte de soluciones. La otra cuestión es que, aprovechando los niveles jerárquicos de una cuenca, podemos nosotros trabajar entre esos niveles jerárquicos, moviéndonos en diferentes escalas, de tal manera que podamos ir moviéndonos desde una escala de planeación de la gran cuenca hasta una escala de atención en la microcuenca o en la unidad de escurrimiento, ¿no? Y finalmente, otra cosa que tenemos que pensar es, ¿qué pasa con la producción y la conservación? ¿Cómo le pedimos a la gente del campo, ¿sí?, que conserve? Que necesitamos conservar cuando no tiene solucionadas sus principales necesidades básicas. Por lo tanto, tenemos que hacer un compromiso entre producción y conservación. No hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Y la otra es que tiene que estar centrado, el manejo de cuencas tiene que estar centrado en los habitantes. Los que vivimos en una cuenca, y todos vivimos en una cuenca, se los puedo asegurar, ¿sí?, todos necesitamos ser partícipes de ese manejo, ¿sí? Y yo creo que aquí hay otro concepto que estamos manejando recientemente en conjunto con José Luis Castilla de las Islas Canarias, de la Universidad de La Laguna, que es un concepto que es la etnocuenca. Ya no es la cuenca nada más, la parte física o biótica y física, ¿no?, sino es también la gente que vive ahí y cómo se relaciona precisamente con ese manejo de recursos naturales. Y podemos decir, ¿para qué nos sirve el manejo de cuencas, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay varias cuestiones sumamente importantes y que además son realmente en este momento tienen una vital importancia, ¿no? Una, conservación del patrimonio natural. Dos, la prevención de riesgos naturales. Algo que es característico del manejo de cuencas es que podemos prevenir, no solamente reaccionar a los problemas, sino prevenir. Y la prevención es una prevención a largo plazo, ¿no?, que se ve a largo plazo. Esto nos tiene que llevar a un mejoramiento de la calidad de vida, pero también a través de la cuenca podemos tener uno de los mejores territorios para adaptación a cambio climático. También es importante el ver a la cuenca como un proceso de ordenamiento de actividades productivas, en la cual se respeten las diferentes zonas de la cuenca para llevarlo a cabo. Y esto, evidentemente, tiene que llevarnos a un aumento en la corresponsabilidad con los actores, y un aumento, por lo tanto, en el desempeño ambiental. Bien lo mencionaban en la introducción esta mañana, precisamente las cuencas son importantes para mejorar el desempeño ambiental, ¿no? Y a través de esto hay varias formas de hacerlo, pero creo que importante es esta diapositiva en la cual se da una cierta información, en donde hay un cierto énfasis territorial, con el cuadrado azul que se ve ahí, en donde dice la parte de la zonificación de la cuenca alta, media y baja, pero hay dos cuestiones laterales en la parte de arriba, las estrategias y las metas. Eso es importante, o sea, saber exactamente qué estrategias vamos a usar para cada una de las zonas funcionales de la cuenca y hacia dónde queremos llevarla. Pero además de eso, a través de una integración de los componentes de desarrollo humano, sustentabilidad, de la parte ambiental y de la parte productiva. ¿Para qué? Para tener proyectos integrales. Una parte importante de la cuenca es que nosotros logremos tener proyectos integrales. Y en esa diapositiva lo que podemos ver es parte de la experiencia de la maestría de cuencas, en donde a partir de un grupo académico, ¿sí?, tenemos una serie de relaciones con proyectos de investigación, con proyectos de vinculación, con otros programas educativos y con redes académicas. Esto nos ha permitido tener todo un proceso en el cual básicamente tenemos una serie de lecciones aprendidas, de las cuales voy a mencionar algunas de ellas. Una es al interior de la universidad. La universidad creo que se rejuvenece cuando hablamos de cortar con todos los cotos de poder del conocimiento aislado y disciplinar, y empezamos a trabajar de manera interdisciplinaria. Y eso nos permite tener una mejor proyección social. La segunda es que al interior del programa hay una serie de diálogos y de manejo de lenguajes entre los cuales los profesores, los alumnos y los habitantes empezamos a trabajar
una serie de nuevas formas de comunicación, ¿sí? Que nos permiten ver los problemas en el largo plazo, en el corto plazo y las posibles soluciones. Y la otra es aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo. ¿Por qué? Porque los alumnos, por ejemplo, en nuestra maestría, todos aprenden haciendo un plan rector, un plan de manejo que es real, que ha sido una petición de un municipio, de un grupo, de alguien. Y entonces trabajamos ahí. Y eso es, digamos, una parte importante de ligar la teoría con la práctica, ¿no? Y finalmente hay dos más. Una es construyendo la interdisciplina. Aquí es sumamente importante. La interdisciplina no se construye porque nos juntemos todos y estemos ahí platicando y tirando buena vibra, como decimos, ¿no? Sino simplemente eso tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar porque cada uno tiene que ser bueno en lo que hace. Esa es una primera condición de la interdisciplina. Pero además tenemos que generar nuevas metodologías, tenemos que buscar nuevas soluciones a conflictos y tenemos que buscar finalmente la solución a problemas complejos, ¿no? No nada más a lo que corresponde al biólogo o no nada más a lo que corresponde al sociólogo, ¿sí? Sino ver el problema. Aquí el cambio fundamental para construir la interdisciplina es ver a la cuenca como el objeto de estudio, ¿sí? O como el objeto de intervención, o como el objeto de trabajo, o como el objeto de construcción conjunta, ¿no? Y finalmente, la sensibilidad del estudiante, que es importante dentro de la maestría, es que hay un respeto al diálogo con otras disciplinas. Eso es algo importantísimo. La otra es que hay una buena concatenación del trabajo en equipo, ¿sí? Se construye una conciencia social, un nivel nuevo de conciencia social, ¿sí? Y finalmente se va uno hacia la búsqueda de soluciones. Casi todos en las universidades somos famosos porque hacemos buenos diagnósticos, pero no necesariamente planteamos buenas soluciones. Y yo creo que aquí lo importante en la construcción de este tipo de conocimiento interdisciplinario, transdisciplinario, a partir de un objeto de estudio, lo importante es construir precisamente esas soluciones, ¿no? En el 2007, durante el Congreso Nacional de Cuencas, se hizo una discusión muy interesante. Kimi Tocayo participó en ese taller y discutimos desde la parte informal a la parte formal qué se necesitaba para enseñar en Cuencas. Y una de las cosas que surgió precisamente, y creo que es bueno reconocer aquí la experiencia del grupo de Alternativas, en ese sentido, nos mostró también un camino para trabajar, ¿no? Y yo creo que aquí cada quien va a ir tomando diferentes formas de trabajarlo, pero creo importante el señalar que una de las cosas para aprender del manejo de cuencas y de la gestión de cuencas es hacerlo, no teorizarlo, sino hacerlo, participar en algo en ese sentido. Y uno de los ejemplos que les quiero mostrar es el Centro Regional de Capacitación en Cuencas. Apoyado por la Fundación Gonzalo Ribarronte, en una primera instancia, estamos trabajando varios grupos, y el Centro Regional de Capacitación en Cuencas es un proyecto multipropósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos hacer educación, queremos hacer capacitación, investigación y vinculación. Y además multinivel, porque queremos hacerlo en varios sentidos, desde el punto de vista formal, informal, campesino, preescolar a posgrado, ¿sí? Urbano, rural. O sea, es realmente un proyecto muy ambicioso, pero lo tenemos ubicado en una pequeña cuenca. Es más, esa microcuenca es el cráter de un volcán apagado hace 6 millones de años, ¿no? Y son apenas 1.600 hectáreas, pero creo que es, digamos, un área pequeñita, pegada a una ciudad, como es la ciudad de Querétaro, a uno de los municipios más ricos del país, en términos de toda su dinámica, y sin embargo, con una de las comunidades más pobres que se pueden ustedes imaginar, ¿sí? Así que, en ese sentido, lo que nosotros estamos pensando como parte del centro, y que es, creo yo, una de las cosas que tenemos que hacer, que haya muchos centros, ¿sí? Es precisamente el divulgar una cultura de la conservación y buen manejo de cuencas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Es contar con una microcuenca demostrativa, una microcuenca
modelo para el manejo y la gestión de cuencas, ¿sí? Aquí nuestro compromiso ahorita es, estamos terminando ya de instalar las 70 buenas prácticas, nos faltan como 6 o 7, 70 buenas prácticas, pero no crean que es un centro donde hay un edificio en donde se muestran las buenas prácticas, no. El centro es la microcuenca y uno lo recorre por senderos y todo eso, viendo cuáles son las diferentes buenas prácticas, ¿no? Tanto a nivel comunitario, porque aquí una cuestión importante es que las 3 comunidades de la microcuenca, primero iniciamos con 2, pero ya estamos incorporando otra más, estamos trabajando en un modelo en el cual la idea es finalmente generar un proceso de sustentabilidad. Y ese proceso de sustentabilidad se está haciendo con los recursos de la zona, ¿sí? Que esa es otra cosa importante dentro de los procesos educativos en Cuenca. O sea, hay que aprender y hay que capacitar en qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos, no con lo que podemos importar o traer o modificar, etcétera. O sea, ¿qué tenemos de recursos naturales? ¿Cuáles son los límites de eso que tenemos y cómo los podemos potencializar, ¿no? Esa es parte de la idea, ¿no? Entonces, el proyecto tiene varias etapas, ¿no? Lo hicimos en la microcuenca precisamente porque es una microcuenca realmente aislada, a pesar de que estamos en un municipio rico, como les decía, y la idea es prácticamente tener, a partir de una serie de etapas, en 3 años, lo que queremos es construir realmente un centro de capacitación en Cuencas, pero en el cual nosotros tengamos un papel no tan relevante, sino que sea la gente de la microcuenca quien enseñe cómo se deben de hacer las cosas, ¿sí? Esa es una de las cosas, de las aspiraciones, ¿no? ¿Qué estamos tratando de hacer? Pues estamos tratando de, a partir de 7 ejes rectores, trabajar en la microcuenca, ¿sí? ¿Cuáles son esos ejes rectores? ¿Sí? Una es la conservación del suelo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de considerar, estamos tratando de ver que el suelo es una de las riquezas más importantes que tenemos en la cuenca. Mucha gente piensa que Cuencas es agua. Sí, sí, el agua es el recurso más móvil, el agua es el recurso que más se ve, el agua es el recurso que tiene más, digamos, como que se capta más fácilmente por cualquier gente de que la cuenca es importante por el agua. Creo que también tenemos que darle la importancia al suelo, ¿sí? ¿Por qué? Por el tiempo que tarda en regenerarse, por lo que significa. El agua va a seguir lloviendo, lo esperamos, si las predicciones de cambio climático no son tan fuertes, pero esperamos que siga digamos, que siga lloviendo. La cuestión es, o sea, podemos captar el agua y todo eso, pero recuperar el suelo, esa es una tarea bastante difícil, ¿no? Tenemos la parte de conservación del agua, conservación de la biodiversidad, la parte de producción sustentable, la parte de desarrollo de micronegocios, desarrollo comunitario, uso de energías renovables, son los 7 ejes en los que estamos tratando de trabajar y bueno, tenemos toda una serie de beneficiarios, ¿sí? Entre las cuales hay digamos, desde los mismos habitantes hasta la gente de las comunidades que ya se están llegando. Hemos tenido ya visitas de gente de Michoacán, de Chiapas, de diferentes lugares y de muchos municipios de Querétaro. Ha habido grupos desde empresas hasta campesinos que han ido a visitar el centro y bueno, todo el mundo ha ido viendo cómo hacer este tipo de buenas prácticas. De hecho, tenemos un sistema en el cual la gente que nos va a visitar nos visita, pero le cobramos la mitad si hace una buena práctica dentro de la cuenca, o sea, para la visita. Y no crean que se cobra por negocio, ¿no? Sino se cobra básicamente porque para recuperar gastos, ¿no? Tenemos toda una serie de manuales, ¿no? que se están editando, ¿no? Esta es producción de forraje verde hidropónico y en fin, hay una serie de actividades dentro del centro. Consideramos que este tipo de centros son los lugares que se tienen que formar para ir capacitando. Nosotros tenemos en este momento la esperanza de que este centro nos ayude a capacitar a los 600,000 personas que requieren de capacitación, ¿sí? Solamente en la subcuenca alta del río Laja. ¿Sí? Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Les agradezco este privilegio de poder compartir con ustedes a través de esta videoconferencia una síntesis muy apretada por el tiempo de lo que es un enfoque educativo para abordar el tema del desarrollo sostenible. Cuando empezamos nosotros este trabajo, el primer artículo que escribimos para una revista internacional se llamó Un modo educativo de hacer las cosas. Entonces, en el momento en que nos invitaron SECADESU y la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas a participar en esta videoconferencia, sentimos que era exactamente el enfoque que nosotros quisiéramos compartir. Porque, como bien decía Raúl Pineda, muchas veces se piensa que la cuenca es solamente agua, y nosotros vemos muy claramente que no. Entonces, trataremos de mostrarles cómo es este enfoque para poder hacer realmente un desarrollo sostenible. Para abordar lo educativo, el primer punto a destacar es que la educación no es solamente adquisición de conocimientos o de habilidades, como generalmente se reduce la educación. La educación es una formación que busca desplegar todo el potencial que tenemos como seres humanos, que cada uno pueda florecer en todo su potencial para desplegar el máximo de logros como ser humano, como persona en su vida. Entonces, un componente fundamental es el componente de la ética. Cuando nosotros vemos nuestro país, cuando leemos noticias, cuando vemos estudios de la pobreza de 80 millones de mexicanos, de la enorme desigualdad lacerante, de las carencias que enfrenta la enorme mayoría de nuestra población, lo primero que nos debe suceder es que haya una sublevación interior, que haya un algo dentro de nosotros que diga, no, esto no está bien, esto no es aceptable. Entonces, el punto de partida es un punto de partida ético, un rechazo a cómo está la realidad en nuestro país. Y ese punto de partida ético nos obliga, nos enfoca automáticamente, naturalmente, hacia los más pobres, a buscar cómo podemos transformar la realidad beneficiando a todos, pero en primer lugar a las personas más pobres. Y esto lo podemos hacer gracias a que tenemos dos poderes morales, nuestra capacidad de percibir el bien y nuestra capacidad de percibir la justicia. Este es el enfoque que ha orientado nuestro trabajo, y cuando constatamos en el país la pobreza y la marginación, nos damos cuenta que esta no está repartida, esta pobreza, este deterioro ambiental, esta marginación, no está repartida por igual. Entonces empezamos a entender que en las sierras madre, oriental, occidental y del sur, es en donde se encuentran todos estos puntitos rojos que representan los municipios de más alta marginación y que son, pues por su misma lejanía, por haberse refugiado en las montañas, luego los ha dejado marginados del desarrollo. El primer paso práctico, concreto, después de la opción ética fundamental, es la inserción. Tenemos que ir a donde está esa realidad. Tenemos que asumir el punto de vista de esas personas que viven esa realidad para poder entenderlos. Si desde una gran ciudad, de una capital de un estado, la capital del país o desde la capital del imperio, vamos a querer tomar decisiones respecto de las realidades locales de esas poblaciones, seguramente tomaremos decisiones equivocadas. Cuando ya enfocamos en esas familias y asumimos su punto de vista, el siguiente paso es plantear como acción estratégica la formación, la integración de un equipo interdisciplinario que nos ayude a entender las diferentes facetas altamente complejas, pero todas interrelacionadas, que tienen que ver con los procesos de desarrollo. Y segundo, buscar organizar o promover la participación organizada de la población para que ellos puedan solucionar sus problemas, superando las debilidades individuales de cada uno de ellos. La estrategia, acercándonos al trabajo con la gente,
con estas personas, siguiente por favor, es la de investigación, acción participativa. Este nombre ahora ya no se usa tanto, ahora ya le llaman más elegantemente investigación emergente. Pero la que nosotros aprendimos era que era investigación-acción, investigación-acción, investigación, cadenita, acción. Es decir, si queremos transformar la realidad, necesitamos investigar, pero no queremos volvernos investigadores, queremos volvernos promotores de un cambio social, promotores del desarrollo sostenible. Entonces, va íntimamente vinculada a la investigación que nos da los conocimientos mínimos suficientes para poder empezar a actuar y la acción que nos va marcando los avances y los requerimientos de mayor investigación hacia el futuro. Esta investigación-acción significa acercarnos a entender y a escuchar, a observar y a escuchar. Y tenemos 2 oídos y tenemos 2 ojos, y en cambio nada más tenemos una boca. Como que la naturaleza muy sabiamente nos sugiere que tenemos que aprender a observar y a escuchar al menos el doble de lo que hablemos, ¿sí? Esta interdisciplina, esta investigación participativa nos lleva a descubrir que el problema eje, y se llama así porque es el problema en torno al cual giran otros muchos problemas, es la falta de agua, ¿sí? En muchísimas regiones de nuestro país, la falta de agua es el problema central. Y esto significa que si logramos solucionarlo, estaremos solucionando otros muchos problemas de salud, de producción, de educación, muchos otros problemas que están frenados por la falta de agua. Este problema de agua también tenemos que entender que lo viven de manera muy distinta los hombres y las mujeres, las niñas y los niños. Entonces, tenemos que acercarnos a entender que Gisela, mi esposa, se iba literalmente hasta la cocina con las señoras en los pueblos, porque la cocina era el lugar de más diálogo, de más protección, en donde podían expresar sin ningún tipo de temor su visión de su realidad, qué cosas han pensado para solucionarla y qué propuestas quisieran que se llevaran a cabo. Y los señores, bueno, yo me iba a los campos, yo me iba a buscar a algún señor que estuviera con una yunta, a perseguirlo, a platicar con él mientras iba trabajando, para ir entendiendo su modo de vida desde su producción en el territorio en el que está viviendo. Y ese territorio, pues, es el de una cuenca, ¿no? Siguiente, por favor. Descubrimos entonces que hay necesidades esenciales prioritarias que detectan las familias con toda claridad. La falta de agua, la necesidad de alimentos, la necesidad de generación de ingresos y la necesidad, y esto lo subrayan mucho las mujeres, de la protección de la salud. Estos 4 temas que se repiten constantemente, no importa con qué familia platiquemos, son necesidades vitales. Esto quiere decir que si fallan estos nos morimos. O sea, de nuestra vida depende de que se satisfagan esas necesidades fundamentales. Y hoy, afortunadamente, ya se reconocieron estas necesidades. En aquel tiempo decíamos las necesidades sentidas, necesidades reales y necesidades profundas de la población. Hoy ya se reconocen como derechos humanos y como derechos constitucionales, lo cual significa que si no los satisfacemos, estamos violando derechos humanos fundamentales. Y también ya están reconocidos en el artículo 4 de nuestra Constitución, lo cual significa que ya no hay pretexto jurídico para que dejemos que siga habiendo personas con estos derechos insatisfechos. Sin embargo, vemos que el proceso de deterioro ambiental y de desertificación, aquí podemos ver el trazo de las cuencas en líneas delgaditas, y el color azul significa que el deterioro ambiental está en nivel muy crítico, ¿sí? Esta es la región mixteca, la región, una de las más pobres de nuestro país. Entonces, ver que la mayoría de la región, su proyección está, que va a alcanzar niveles muy críticos, debe de movernos, pero no al terror, pero sí al espanto, ¿sí? No a un terror que nos paralice, sino a una toma de conciencia que nos movilice a actuar. Todavía podemos cambiar esto, estamos a tiempo, pero la tendencia parecería
irreversible. O sea que o lo hacemos o ya se imaginan. La siguiente, por favor. Muy rápidamente hemos entendido que hay un círculo perverso de detección de recursos, de deterioro de recursos naturales, que tiene una vinculación muy estrecha con la pobreza. Cuando los recursos naturales se deterioran, se reduce el potencial de desarrollo, vemos arriba a la derecha. Esto hace que profundice la pobreza y esto hace una mayor presión sobre recursos naturales, como esta señora de la foto, que sobre su espalda va cargando la doble responsabilidad de ir a llevar a vender leña para conseguir un pequeño ingreso para sus familias y traer de regreso agua para su familia, con sus cubetas, botecitos, botezotes, lo que tenga a su